Esta lectura está registrada en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. El que escribió Mateo, el que escribió Marcos, Lucas y Juan. Mateo escribió para el pueblo judío, Marcos para los romanos, Lucas escribió para los griegos y Juan para todo el mundo. Y en estos 4 evangelios se registra algo que hoy está celebrando el mundo cristiano en todas partes del mundo. Tanto iglesias católicas como iglesias protestantes celebran en todo el mundo, por su pensamiento cristiano, este acontecimiento, ya que esta semana es Semana Santa. Está comenzando a partir de hoy. ¿Y cuál es el acontecimiento de hoy? ¿Quién recuerda? La entrada triunfal a Jerusalén. Ese acontecimiento que es bien interesante, que da comienzo a esa semana de pasión. Esa semana se celebraba en Jerusalén una de las fiestas más importantes del pueblo judío, la Pascua. Y la Pascua era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de estar en opresión, en tristeza, en soledad, en esclavitud por más de 400 años. Entonces los judíos celebran esa fiesta con una alegría impresionante. Pues bien, el pasaje que hoy vamos a leer nos trae a nosotros el registro de la más grande invasión que ha podido acontecerle a Jerusalén. Jerusalén es la famosa ciudad conocida como la ciudad de la paz, la capital del mundo espiritual, una ciudad de mucho prestigio, pero a veces contradice todo lo que es o el destino de esta ciudad, que es la paz, trae todo lo contrario. Y dice la Escritura, dicho esto, Jesús siguió adelante y subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Una comisión interesante, ¿verdad? Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho, y cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita. Así de sencillo, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse en el burrito. Y a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos entusiasmados
comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Eso era una fiesta, eso era una cosa impresionante. ¿Y qué gritaban todos? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Se imagina ese grito? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos, mándelos callar. Y él le respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Es decir, esta fiesta no la paga nadie. Este acontecimiento no lo silencia nadie, porque es un acontecimiento que va a ser para la historia. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Cómo se imaginan ustedes a Jesús llorando por su ciudad, por su capital? Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te trae o lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. El templo era un lugar de negocios. Escrito está, les dijo: mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido o la han convertido esta casa en una cueva. Cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Los que llegamos temprano, hoy vimos una procesión católica que pasó por frente de la calle en contravía, con el burrito y con palmas, y iban cantando. Como les decía, mis hermanos, el mundo cristiano celebra cada domingo ese acontecimiento. Yo recuerdo que en el puerto de Buenaventura, en una ocasión, hicimos ese acontecimiento en la ciudad y organizamos un gran desfile por la principal vía de la ciudad. Y yo conseguí un burro, pero en serio, un burrito. No como el de hoy, que era un burrito, una figura, un animalito allí, pero era una estatua. Este era un burrito. Y yo lo mandé vestir. Y él iba delante de la procesión. Un burro nunca le gusta ir detrás. Un burro siempre le gusta ir adelante. Hay gente que piensa, le dice, usted parece un burro. Pero si usted analiza las características de un burro, hay como 20 características excepcionales de un burrito.
Los burros son muy inteligentes, muy inteligentes. Y entonces este burrito iba vestido adelante y decía un aviso por lado y lado: no seas como yo, sin entendimiento, conviértete a Cristo. Y todo el mundo tenía que ver con el burrito. Y más de 10,000, 12,000, 15,000 personas caminando detrás. Y nosotros íbamos cantando y compartiendo y terminamos en el centro de la ciudad predicando el evangelio. Y ese día fue algo espectacular. Pues bien, el mundo cristiano celebra cada domingo, inicia la Semana Santa. Esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este evento fue central en la vida de Jesús, en su ministerio, y con su entrada a Jerusalén en un asno jovencito, porque no era un asno viejito, era un asno joven, es decir, que nunca había sido montado, era un pollino, y siendo pequeño este animalito, manso, se va a cumplir una profecía con este hecho al entrar a Jerusalén, que está en Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 9, verso número 9, que dice así: Alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito. Es humilde, pero justo, y viene ¿a qué? A darte la victoria. Por lo general, en las grandes guerras, cuando venía esos ejércitos de regreso de obtener esas grandes victorias, el general entraba o en un caballo, bien de esos elegantes, un caballo árabe, digámoslo así, o entraba en un camello, o entraba en un elefante, montado en un elefante, dependiendo del sector del mundo, pero eso era un acontecimiento impresionante. Nunca un rey pensaba entrar en otra forma. Pero para que se cumpliese esta profecía, el rey tenía que entrar a Jerusalén en un humilde burrito. Y a este relato le sigue la conocida experiencia de Jesús de entrar a Jerusalén, y lo primero que hace es purificar el templo. Él entra al templo, que es un lugar destinado para la oración, y está convertido en ¿qué? Es un espacio grande, elegante, bonito, pero cuando ya la gente pierde sus motivaciones espirituales, le pierde sentido a la oración, le pierde sentido a congregarse, le pierde el sentido a la lectura de la palabra, a la adoración, pues ¿a qué se dedica? Dice, pues este es un salón grande, bonito, pues utilicémoslo para algo. Entonces, cada persona fue comprando un pedacito, digámoslo así, un espacio, porque Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, tenían un negocio montado con eso en el templo, y entonces alquilaban a cada uno un pedacito y allí cambiaban dinero, vendían, traían palomas, bueno, lo que sea. Y como la Pascua venía gente de todas partes del mundo, pues era un buen negocio. Y cuando Jesús entra y saca a toda esta gente al látigo, pues eso va a sacudir todos los cimientos de Jerusalén y los cimientos de los religiosos, de los políticos, de los militares, de todo este ambiente social. Pero hay un acontecimiento aquí bien interesante que hoy quiero compartir en 3 momentos especiales de este hecho. En primer lugar, si usted mira la franja de Israel, va a encontrar que Israel, después de la muerte del rey David, se va a dividir en 2 grandes secciones. La parte sur va a quedar con su capital Jerusalén y la región de Judea. Estos eran como lo más puro, lo más limpio, lo más íntegros, y su central es el templo. Pero la parte norte va a quedar con las 10 tribus restantes de Israel, y ellos establecen su capital en Samaria.
allí queda esa provincia de Galilea. Entonces, norte y sur se van a dividir. Y esa parte norte va a ser invadida por un imperio, el imperio asirio, y luego ese imperio va a mandar gente para invadir esa tierra y se van a mezclar naciones con los judíos que quedan allí. Otros se los lleva prisioneros. Entonces esa región se contaminó. Pensar que alguien era de Galilea era una cosa despreciable. Tan así que los judíos cuando iban del sur al norte evitaban pasar por Samaria. Es que Jesús va a representar a alguien que viene de Galilea a Jerusalén. Y Jerusalén es una ciudad que ha tenido mucha historia, muchas invasiones de ejércitos y cosas, pero ahora va a tener la más grande invasión de su historia. Es la invasión del amor y de la esperanza. Es la invasión de Jesús. Y ambas geografías, norte y sur, expresan por lo menos dos mundos que son opuestos. Los del sur con los del norte y los del norte con los del sur. Dos realidades que son confrontadas, se odian. Recuerden la mujer samaritana. No nos amamos, nos odiamos. Dos espiritualidades diferentes. Unos en el templo de Jerusalén, otros allá en Samaria. ¿Qué representa en ese entonces Jerusalén? Jerusalén es un punto estratégico en el mundo de su tiempo. Si alguien quería ir a la capital de la política del mundo y del gobierno y del imperio, iban a Roma. Si alguien quería ir a la cultura del conocimiento y de la sabiduría, se iba para Atenas, donde estaban los griegos. Pero si alguien quería ir a buscar a Dios y a tener un encuentro con Dios o con lo espiritual, tenían que viajar a Jerusalén. Entonces Jerusalén es símbolo de una espiritualidad, pero en los tiempos de Jesús es una espiritualidad muerta. Y muchas veces la iglesia del Señor también es símbolo de una espiritualidad muerta. Cuando pierde su sentido espiritual, se muere espiritualmente. Y cuando una ciudad como Jerusalén pierde su espiritualidad, su religiosidad se convierte en sencillamente un opio para el pueblo. Es una droga para adormecer, para embrutecer, para entontecer. Es una espiritualidad que se muere y ahora se convierte en una religiosidad institucional. Es decir, ahora hay un establecimiento religioso que hay que seguir y hay que practicar. Pero además es una religiosidad que se convierte en la religiosidad aliada del poder político de turno. Jerusalén es un símbolo de un pasado traicionado, de un presente esclavizado, pero también de un futuro sin esperanza. Jerusalén, además, es una paradoja total. Esa ciudad llamada santa y a la vez cruelmente pecadora. Jerusalén, la ciudad que es la cuna, pero también a la vez es la tumba de los profetas. Allí nacen los más grandes profetas, desarrollan su ministerio los más grandes profetas, pero también es la tumba donde muchos de sus profetas fueron apedreados. Qué paradoja con Jerusalén. Es la ciudad donde está el lugar santísimo, el centro de la adoración a Dios, pero a la vez es la ciudad que contiene el calvario criminal que va a matar a Jesús de Nazaret. Es la ciudad centro del poder religioso y a la vez que es la ciudad subyugada por el poder
político mundial de turno, que en ese entonces en los tiempos de Jesús, es el Imperio Romano. Ya había sido dominada por los griegos, ya había sido dominada por Babilonia, el imperio, por los asirios, por Egipto. Pues bien, esa ciudad llamada santa y a la vez cruel y pecadora, representa a la Jerusalén que en su tiempo necesita de una experiencia renovadora y transformadora. Pero esta Jerusalén, que es invadida y dominada por el poder romano y otros poderes políticos, que en todos los tiempos de su historia se convirtió en un botín de guerra, ahora va a experimentar otra invasión. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en las ciudades cuando la gente invade un terreno. Traen palos, traen ranchos, traen tejas, invaden y a veces toca expulsarlos de una forma muy dura por parte de las autoridades. Pues bien, la entrada de Jesús a Jerusalén es una entrada triunfal. Significa ayer, hoy y siempre que Jesús es Galilea invadiendo Jerusalén. ¿Y qué representa social, políticamente e históricamente Galilea? Galilea significa literalmente la tierra de los paganos. Es decir, cualquiera que venía de Galilea era tierra de pecadores, como lo documenta la profecía, Isaías 9:1. Sin embargo, dice, no durarán para siempre su angustia y su dolor. La tierra de Zabulón, la de allá del norte, y Neftalí, es una región, ¿de dónde? De Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Es decir, que cuando alguien escoge vivir con gente que no adora a Dios, ¿en qué se convierte? Igual, paganos. Es una región que se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo, Dios humilló a esa región de Galilea, pero después le concedió un gran honor, el cual Isaías anunció así, que iba a haber un cambio, que esa Galilea pagana iba a resultar impactando al mundo a través de alguien. Y es que Galilea, en la parte norte, era una sociedad mixta, se mezclaba. Ya era una sociedad que estaba orientada más al comercio, a los negocios, donde los judíos vivían y convivían con fenicios, con sirios, con árabes, con griegos y otros grupos orientales. Entonces eso era un reguero de gente y de forma de pensar. Así que todos los galileos eran despreciados por la gente de abajo, los del sur, los de Judea. Eran despreciados también, no solamente por ellos, sino también por los romanos que dominaban todo el imperio de aquel tiempo. Para ellos, ser galileo era sinónimo de imbécil. El galileo era un imbécil. ¿Y sabe a quién se le dice imbécil? Bueno, esa era la opinión que tenían tanto los romanos como los del sur. Imbéciles, tontos. Porque Galilea representaba la marginalidad, la periferia social, el contexto, mejor dicho, como dijo una gran filósofa moderna, la tierra de los nadies. De allí las palabras de Natanael. ¿Recuerdan Natanael cuando le presentan? Mire, hemos encontrado de quien hablaron los profetas, el Mesías.
Juan capítulo 1, verso 46. ¿Qué dice Natanael? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret, es decir, de Galilea, puede venir algo bueno? ¿De esos imbéciles puede salir algo bueno? ¿De allá puede salir algo bueno? Pues imagínese, ¿quién va a pensar? Lógico que Jesús no nace allá, Él nace en Belén de Galilea, Belén, ¿sí? Y Él va a criarse en Nazaret, pero la profecía tenía que cumplirse para mostrar que iba a haber una invasión a esa tierra que a veces se creía tan santa y tan limpia y tan pura, pero que no lo era. Entonces Galilea va a convertirse en símbolo de fe y esperanza. Sí. En la entrada de Jesús, Jesús invade por amor y para salvación a su ciudad, Jerusalén. Mateo capítulo 29, versos 9 al 11, y dice, y toda la gente, tanto la que iba delante de él como la que iba detrás, gritaba. ¿Qué gritaba? Sálvanos, Mesías nuestro. Eso fue un acontecimiento impresionante. Sálvanos, Mesías nuestro. Bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo. Es que eran muchos siglos de historia y de tragedia. Y cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decía, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es? Y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús el profeta, Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Y cuando decían eso, ¿qué creen ustedes que decían los del sur? ¿De Galilea? ¿De Galilea? Entonces los religiosos de Jerusalén contestan de la siguiente manera, Juan capítulo 12, versículo 16. Dice que los que estuvieron presentes en Betania cuando Jesús resucitó a Lázaro, habían contado en Jerusalén este milagro, por eso la gente salió al encuentro de Jesús, pero los fariseos se decían unos a otros, miren, todos lo siguen, no vamos a poder hacer nada. Al principio los discípulos de Jesús no entendían lo que estaba pasando, pero después de que Jesús murió y resucitó, se acordaron de todo lo que le habían hecho a Jesús, que todo lo que le habían hecho ya estaba anunciado en las Escrituras, en la Biblia. Así que como ayer en Jerusalén, Jesús anhela hoy también conmocionar nuestras vidas. Y es que Jesús en este tiempo sigue conmocionando nuestras vidas. Y quiero referirme a 3 momentos específicos. Entonces vamos a pensar en estos 3 momentos. Viene, se acerca y entra. Viene, se acerca y entra. Son 3 momentos. Jesús de Nazaret, Él nace y vive y sirve y murió en un país que fue ocupado en su tiempo por el Imperio Romano. Un imperio de más de 400 años de existencia. Este ejército estaba organizado por regiones. Y en cada una de estas regiones se establecía legiones. Lo que hoy llamamos Palestina, que es la tierra natal de Jesús, estaba al cuidado de la legión 10ª, que era conocida como Fretensis. Y esa 10ª legión estaba conformada más o menos por unos 7,000 soldados romanos. Y algunos de ellos usaban unos 700 más, que eran los que manejaban las máquinas de la artillería, digámoslo así. La mayor parte de estos soldados se estacionaban a la orilla del mar en la ciudad de Cesarea,
donde también residía el gobernador militar. Esa legión décima viajaba por toda la ciudad de Jerusalén varias veces al año y particularmente en los tiempos de las fiestas patrias que celebraban los judíos, ellos hacían esos patrullajes para asegurar la paz. Esta fiesta judía de la Pascua, entonces, como recordaba la liberación del pueblo de Israel, venía mucha gente de muchas partes del mundo para celebrarla. Y era una situación maravillosa. Entonces los soldados romanos llegaban a Jerusalén puntualmente el primer día de la fiesta de la Pascua. Entonces ustedes se van a imaginar esa ciudad de Jerusalén conmocionada por dos ingresos. Por la parte oeste va a ingresar Jesús montado en un burrito y la gente gritando por multitudes: Hosana, sálvanos. Pero por la otra puerta, la puerta oriental, entraban los ejércitos de Roma. Dos desfiles. Entonces ellos venían marchando con sus trajes de luces, sus trajes militares, sus armas, el águila romana, y venían ingresando haciendo ruido, golpeando el piso con sus lanzas y todo este uniforme y todo ese grito militar, pues impresionaba. Entonces son dos desfiles, uno entrando por la parte este y otra por el oeste. Ya se imaginan ustedes ese movimiento. Esto lo hacían con una pompa los romanos para desplegar una imagen de poder, y su intención era intimidar a los judíos y decir: bueno, se portan bien en estas fiestas o si no, aquí nosotros los vamos a pasar al papayo. El que se rebele contra el poder imperial le cortamos la cabeza. Pero lo que hoy cuenta es que Jesús es la invasión por el otro lado, la invasión del amor de Dios. Como ayer en Jerusalén, hoy viene, y son tres momentos importantes. Número 1, Jesús viene como Señor y Salvador. Lucas 19, verso 30 al 36. Dice: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, fíjense los detalles de este texto. Van a encontrar un burro atado que nadie ha montado antes. Vayan, desátenlo y tráiganlo. Eso es una orden del Señor. Vayan a tal parte. Uno se va con cierto temor, como decir: vayan allá al frente, ahí hay un carro así, ábranlo, y si alguien se acerca y les dice algo, pues que el Señor lo necesita. No es fácil, ¿verdad? Los discípulos van y efectivamente les sale al encuentro. ¿Y ustedes para dónde llevan ese burro? ¿Qué les pasa? No, es que el Señor lo necesita. Ah, el Señor lo necesita. Listo. ¿Eso qué significa? Soberanía. Cuando el Señor viene, viene como soberano, como Señor. Preguntan: ¿y ustedes qué pasa? No, el Señor dijo sencillamente que lo necesita, que Él necesita el burrito. Y lo desataron y se lo llevaron al Señor. Estas características de su entrada proclaman eso, soberanía. Hay dos cosas en las cuales Él va a ser soberano. En ese burrito, que Él lo necesita. Y si alguien pregunta algo, Él sencillamente dice: es que el Señor lo necesita. Cuando Él quiere entrar, Él va a ejercer soberanía. El Señor te necesita. El Señor nos necesita. No hay ninguna discusión. Si Él quiere entrar, Él va a entrar. Así de sencillo. Tanto el burro como la tumba, Jesús usó los dos. Y a los dos los domó. Porque no es fácil montarse en un burro que nunca nadie se ha montado. Trate de hacerlo, a ver qué pasa. Pero Jesús domó el burrito y domó la tumba. Dos cosas impresionantes que van a suceder allí. Y los va a transformar en instrumentos de bendición. Uno para entrar y otro para salir. Porque Jesús, cuando viene, viene para domar nuestras rebeliones, viene a ocupar el centro de nuestras vidas
y viene para transformarnos a nosotros en instrumentos de bendición. Esa es la soberanía del Señor. Esa es la soberanía. Viene como rey. Sencillo. El Señor lo necesita. El rey lo necesita. ¿Qué necesita el Señor? Lo mío es del Señor. Él lo necesita. Lo pongo al servicio del Señor. Eso es soberanía. Número 2. Jesús se acerca y hace algo que me estremece a mí y nos debe estremecer a todos. Versículo número 41 al 44 de Lucas 19. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén, vio la ciudad y ¿qué? Y lloró. ¿Quién de ustedes ha llorado alguna vez? Levanten las manos. Hay diferentes tipos de lloro. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán. Y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. ¿Por qué llora Jesús por Jerusalén? Por el rechazo de Jerusalén. Jesús es gracia. Jesús es fiesta para quien lo recibe, pero también es juicio y muerte para quien lo rechaza. Jesús llora y es un llanto profético que se va a cumplir 70 años después, cuando la ciudad de Jerusalén va a ser arrasada por el Imperio Romano, su ciudad quemada, sus murallas, y el templo de Herodes va a ser destruido para siempre. ¿Cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes no quisieron, no entendieron el momento. Por eso Jesús llora por su querida Jerusalén, porque cuando Jesús entra, eso somos nosotros. Jesús llora por el pecado, un pecado que hay en Jerusalén disfrazado y sale al descubierto. Es la gran ciudad santa, pero no es tan santa. Hoy Jesús llora también por esas llagas visibles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestro mundo. Llora hoy por una sociedad que lo usa a Jesús tan solo como un ícono comercial en estos días, o un ícono ideológico, consumista, idólatra, competencia salvaje que transforma al prójimo en enemigo. Pero Jesús no solamente llora por una sociedad así como la que estamos viviendo en estos tiempos, sino también llora por una iglesia que se cree Jerusalén santa, pero es una iglesia light, una iglesia dominguera. Llora por hombres y mujeres cristianos que dicen que van a la iglesia y vienen de la iglesia, pues no entienden, ni siquiera comprenden que nadie va a la iglesia ni viene de la iglesia, sino que todos somos en todo lugar y circunstancia la iglesia del Señor. Somos iglesia. Y ser iglesia, mis hermanos, es mostrar que Jesús es lo que es a través de nosotros. Y número 3, Jesús entra y trae celebración. Cuando Él entra, la gente empieza a reprender a los discípulos. Y Él dice, si ustedes los callan a ellos, sencillamente las piedras van a hablar. De hecho, Dios se hizo carne y entró y habitó entre nosotros.
Él es el más grande milagro. Jesús entra a la gran ciudad, limpia ese templo, deja el mensaje claro. Y hoy en día Jesús también debe ser el más grande milagro, porque cuando Él entra produce salvación. Si usted no alaba a Dios porque Jesús entró en su vida, las piedras van a alabar a Dios. Pero el resultado de que Jesús entra en nuestra vida es la gran celebración. Vamos a ponernos de pie. Cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, les dije que por la parte este entran miles de militares con armas de muerte y de guerra. Por el otro lado entra un rey montado en un burrito. Dos desfiles. Un desfile que entra dedicado al terror, un desfile que intimida, un desfile que somete, un desfile que fortalece la opresión y la esclavitud, un desfile que mantiene el establecimiento, un desfile que hace negociación con la religión para quedarse, cuyo producto final es la muerte. Pero hay otro desfile por el otro lado que encarna la paz, que se besa con la justicia, es la invasión del amor, del perdón, de la esperanza y de la vida. ¿Cuántos quieren aliarse con ese desfile?